muy interesante. Digo, esta noción de realismo mágico, pues me recuerda ahora sí las atmósferas de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, por supuesto, y claro que sí uno puede estar inmerso en ese mundo incierto, ese mundo que de pronto implica al pasado y que pues como es la memoria, de pronto son flashazos que nos vienen a la cabeza, pero no los tenemos tan ciertos, ¿no? Es decir, no hay en ese sentido certezas, ¿no? Tere, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo te puedo decir lo que yo estaba experimentando. Bueno, estaba súper entusiasmada y el reto era poner personajes reales, pero transformarlos mediante las pinceladas, mediante las cosas. Y fuimos caminando lentamente por toda la historia de la comunidad, o sea, qué fue primero, cuál fue la primera sinagoga, cómo se reunían y todas esas cosas que nos enriquecieron, además poniendo el momento histórico que bueno, Agustín decía, bueno, pues esto fue en el 30 o en tal momento y tratar de ver cuál era el momento histórico y unirlo en la pintura. La verdad yo pictóricamente me dejé guiar mucho por Agustín porque siempre ha sido un maestro para mí y creo y siento que realmente he crecido mucho con esta exposición. He crecido mucho en mi manera de pintar, de ver la pintura y bueno, y además ha sido una experiencia muy emocionante recorrer toda la historia, verdaderamente la historia de la comunidad que yo daba por sentada en algún momento, ¿no? Como todos. Y entonces ir viendo lo que fue sucediendo fue de veras muy intenso para mí. Y además, bueno, pues aprendí muchísimo con mi maestro. Bueno, Tere, gracias. En base a esos divertimentos, porque teníamos esos grandes divertimentos y soltar la pintura, que también fuera pintura, tenemos por un lado la temática y tenemos por otro lado la forma de trabajar y jugábamos con esos expresionismos y quitarnos ese miedo y que la pintura se chorreara, que la pintura se ensuciara, que se enriqueciera en eso para darle toda esta atmósfera, ¿verdad? Es una pintura gestual, muy de repente usamos el término action painting, embarrar y luego limpiar, retocar, tenemos elementos, luego los transgredíamos y luego los volvemos a retomar y entonces nos dábamos esos juegos como nos dábamos esos juegos con las imágenes, de meter imágenes del pasado con imágenes del futuro y hacer que convivan, que sean una misma historia. Entonces, en ese sentido, pues sí fue una pintura muy interesante para nosotros, muy rica. Yo le dije a Tere, estamos haciendo una propuesta técnicamente mixta. Trabajamos con pintura magra, que son los acrílicos, como primeros esbozos, y posteriormente nos pasamos al óleo. Ya en el óleo ya le damos esa profundidad y le damos esos acabados, dado que son materiales con una nobleza que ambos te permiten ese juego y enriquece mucho la propuesta. Bueno, yo lo que quiero decir nada más en esto es que la verdad fue muy emocionante, porque de repente ya teníamos el cuadro hecho y Agustín salía con que lo deshacemos. Y yo, ¿cómo lo vas a deshacer? Y lo hacíamos y deshacíamos y jugábamos con eso. Y fue súper, súper emocionante. En el caso de Tere tenemos una factura muy similar. Tenemos una mirada de pintura muy... su dibujo de ella también es muy libre, muy energético y nos parecemos mucho
pero sí se pueden notar los rasgos de cada quien. En el caso de Tere tiene una manera muy peculiar de desarrollar el lenguaje, la gesticulación de sus personajes. Sus caras, sus manos son muy típicas de Tere. Yo le digo a Tere que ella siempre se retrata, y a su gente que conoce, salen estos personajes ahí, por supuesto. Entonces, eso se va a ver mucho en la pintura. Y sí se mimetiza porque buscamos la unidad de la pieza. No tenemos esos pleitos, ni tenemos un protagonismo de que uno domine sobre el otro. Es un diálogo en la pintura que donde lo que más nos importa es el resultado, la pintura per se. Entonces, en esa medida creo que dialogamos muy bien. Finalmente nuestra prioridad era llegar a que la pintura en sí misma mandara su mensaje, y donde no haya competencia entre nosotros, donde no hay esta cosa de el ego de la supresión, sino trabajamos siempre en conjunto para que la pintura llegue a su cometido. Mira, el trabajo fue, la verdad, fantástico. O sea, Agustín venía y me decía, Tere, pues ahora tú haces esto y ahí te quedas. Y luego él llegaba y hacía lo suyo y me decía, vamos a cambiarle esto. Y, o sea, no sé, yo creo que para mí así fue muy agradable. Nunca competimos, nunca se sintió así, sino siempre me apoyó, siempre me estimuló, y fue muy agradable trabajar con Agustín, la verdad, muy, y creo que voy a seguir porque no puedo. Claro, es lo que dice Agustín, ¿no? Que ya se han vuelto pues de familia, ¿no? Entonces es interesante. Me interesa ver de qué manera pueden corresponder esa línea tan fina que puede delimitar cada facción de sus personajes, las miradas, por ejemplo, los detalles que tienen que ver con los rostros, con las arrugas de las ropas que portan cada uno de estos personajes, en contraste justo con toda esa difuminación del espacio, ¿no? Me llama mucho la atención, y además la tonalidad, que también en sí misma es un lenguaje. Cuando me tocaba a mí mis personajes, porque nos dividíamos, me decía Agustín, tú haces esto, o yo le decía, yo hago esto, y así nos dividíamos el cuadro. Algunos personajes ya escogía yo los colores, y cuando llegaba Agustín me decía, me daba su opinión. Él a sus personajes, él los trabajaba y yo trabajaba los míos, y luego tratábamos de unirlos. Yo elegía a lo mejor un color que a Agustín sí le gustó, o él algo que... Y así era un diálogo muy fácil de llevar, y yo creo que al final, bueno, pues yo puedo hablar por mí. Yo la pasé muy bien, la he pasado muy bien, y la verdad aprendido y disfrutado mucho esta convivencia. Yo nunca había pintado con otra gente. Yo toda mi pintura siempre fue mía. Y esto es algo nuevo para mí y fue fantástico. Sí, ¿y qué me dicen de la pandemia? Es decir, que les tocó un mundo de cabeza que en realidad no podían controlar al 100%. ¿Qué les dio la pintura durante esta etapa de vida inesperada? Bueno, pues la verdad que sí nos dio una salida. Finalmente era un buen pretexto.
fuimos un poco irreverentes porque decíamos, no podemos dejar de pintar, ni modo, Tere, nos tenemos que juntar. Ella por ahí va a contar una anécdota, ojalá, a ver si lo cuenta, si se anima. Pero francamente sí, con los resquemores como todos, y tratamos con los cuidados, pero la verdad no pudimos dejar de pintar. Para mí era un súper pretexto decir, me tengo que ir a trabajar con Tere y me salgo y me escapo y bueno, pues ya, a ver qué sucede, ¿verdad? Todos enfrentamos esa cuestión de la incertidumbre, pero a nosotros nos dio mucho valor la pintura, nos abrigó perfectamente. Y se nos fue el tiempo. Sí. Finalmente hasta nos faltaba tiempo, queríamos más tiempo. Mira, yo te voy a contar que empezó la pandemia. Al principio pues no nos vimos mucho, pero un día hablamos y le dije, ¿sabes qué, Agustín? Vente porque no puedo. Necesito que vengas a pintar porque ya. Entonces él llegó. Y yo estaba pintando de un lado y él estaba pintando del otro, todavía hasta eso, cada quien de un lado. Y en eso llega mi hijo, mi estudio tiene unos cristales, y veo que mi hijo me toca y me hace ven, y yo salgo, y mi hijo me empieza a poner como campeona. No vienen tus nietos, nosotros no venimos, ¿y quién es ese señor que está ahí? Y le dije, tengo que pintar. Bueno, se me salieron las lágrimas, te digo la verdad. Y entonces entré yo toda pero cuando salí, ya que me regañó, se cansó de regañarme, le dije, pues te despides de Agustín. Y entonces le hace a Agustín, hasta luego. Y ya entro yo, ya no sé qué decirle a Agustín. Y Agustín me empieza a decir, mira, tiene razón tu hijo. Pero en eso suena el teléfono y me habla mi hijo y me dice, perdón, reaccioné mal. Entendió. ¿Sabes qué? En una época tan fuerte como la pandemia, yo si no he tenido la pintura, no sé qué hago. De veras, no puedo. O sea, fue un momento de entregarme, de tener algo que hacer durante la semana, porque Agustín venía nada más los jueves, pero yo tenía trabajo toda la semana y eso me salvó, Silvia, la verdad. Cada uno de nosotros inventamos nuestras propias salidas, pero sí es cierto que finalmente fue una época difícil, que esperemos que ya esté de salida, y que bueno, sí implica todo un aprendizaje, todo un cambio de actitud frente a la vida, toda una concientización de qué queremos y quiénes somos en la vida. Entonces, me parece muy bien que se hayan juntado, me parece excelente que hayan convivido, que hayan tenido esa empatía en función de la pintura, de las representaciones, de cada uno de esos espacios que plasmaron y que, bueno, finalmente conjuga tanto temáticas como técnicas, como cuestiones valorales, es decir, perspectivas culturales, por supuesto, perspectivas de la tradición, es decir, en cada cuadro que ustedes hicieron, pues está plasmada toda una vida, ¿no? Entonces, como resulta ser un microcosmos inserto en un macrocosmos. Creo que es un privilegio tenerlos en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Bueno, un detalle que quería contar último de la pintura es que yo le decía a Tere que nuestra pintura es siempre como un escenario teatral, donde hacemos nuestros personajes principales con nuestros personajes primarios y que todos nos lleven siempre a una historia central. Entonces, en ese sentido, bueno, invitamos a que todos hagan ese ejercicio de entretenerse con estas piezas y que la pasen bien. Estamos agradeciendo la colaboración que tuvimos
con el instituto, y que nos encanta a mí me encanta el lugar para la exposición. Creo que es un lugar propicio donde nace este proyecto, y esperemos que todos lo disfruten. Y por supuesto a Tere, que decirle que bueno, ya somos colegas, somos como mi hermana mayor, yo su hermano menor, y espero que sigamos trabajando otros grandes proyectos, dado que esto nos ha dado pie para continuar. También tenemos colaboradores que nos apoyaron en el proyecto, como mi señora Ceci, un colega que tengo muy lejano, que pinta, pero que me dio consejos, y que tenemos que trabajar más a fondo con Tere para las investigaciones de la documentación del trabajo, cómo manejar la computadora, cómo manejar inclusive el Photoshop, todas estas cosas que se aprovechan, que enriquecen la propuesta, son meramente herramienta para el trabajo. Bueno, pues gracias a ti, Silvia, gracias por abrirnos el espacio, gracias por disfrutar de lo que estamos haciendo, y pues gracias a Agustín, y gracias a Enrique Schmelnik, que me mandó varias fotografías y que me apoyó incondicionalmente. Y bueno, entusiasmada con la exposición.